Sí, muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 2 de la materia de la maestría de Ingeniería de Gas. Somos el grupo número 2 de la asignación número 1, que tiene que ver con la materia de características y propiedades del gas natural. En este caso, nos tocó justamente el tema. ¿Okay? El grupo está conformado por mi persona, Jorge Rivas, y por los ingenieros Carlos Rengel, Joan Malaver y John Navarro. Vamos a estar abordando el tema de, como les dije anteriormente, la caracterización del gas natural, una introducción, características y propiedades del gas natural, los métodos para calcular el factor de compresibilidad, y como último vamos a estar mostrando la hoja de Excel para el cálculo de las características y propiedades del gas, ¿no? Y su respectivo manual. Adelante. Vamos a iniciar entonces con la introducción. Por ubicarlo en contexto y sabiendo que el gas es un hidrocarburo, tenemos que decir que las teorías más ampliamente aceptadas a nivel mundial es la orgánica y la inorgánica, cobrando más fuerza la orgánica, donde mencionamos que el gas es producto, pues, es producto de la acumulación de carbón e hidrógeno, que son provenientes de plantas marítimas, de animales terrestres que se acumularon en el fondo de la Tierra, y con una adecuada presión y temperatura en un tiempo o edad geológica se fueron conformando, pues, y se produjo y dio origen a lo que es el petróleo y el gas. El gas podemos entender como gas, que es una fuente energética formada por una mezcla de gases de hidrocarburos, que son más que el metano, el etano, el propano, el butano, el pentano y pequeñas cantidades de hexano, hectano, octano, y gases más pesados, con algunas impurezas como dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, nitrógeno y vapor de agua. Esto es muy tratado ahorita en las industrias del gas. El gas también lo podemos clasificar como gas dulce. ¿Qué es gas dulce? El gas dulce no es más un gas que contiene impurezas que pueden ser transportadas inclusive por las tuberías. Eso estamos hablando que puede contener menos de un 4 partes por millón de volumen de sulfuro de hidrógeno, menos el 3% de dióxido de carbono, y de unas 6 a 7 libras de agua por parte por millón de pies cúbicos. Es un acto, como dije anteriormente, para ser transportado por tubería. Otro tipo de gas es el gas agrio o ácido. Este contiene grandes o cantidades apreciables de estas impurezas que son inadecuadas para el consumo tanto en la industria como en el área cosmética. También tenemos lo que es el gas rico, que contiene cantidades apreciables de hidrocarburos, que tiene que ver con C7+, y el gas pobre, que es totalmente seco, que está formado por metano, C1, y el etano, que es C2. Adelante. El gas puede obtenerse como tal de los yacimientos en gas libres asociados y yacimientos de petróleo y de condensado. Condensado porque tiene porciones totalmente volátiles de petróleo. El gas natural, cuando es extraído de los yacimientos, o bien sea en un estudio exploratorio o de yacimiento, posee características que no son adecuadas para el consumo industrial ni para el consumo doméstico, razón por la cual tiene que ser tratado por plantas, que en la mayoría de los campos existen estas instalaciones. Adelante. Por ello es importante el estudio cromatográfico, ¿verdad?, de la fase gaseosa, con el objetivo de obtener la composición de forma absolutamente confiable, sumando esto al interés imperativo de conocer sus propiedades que lo caracterizan y que determinan el comportamiento en los yacimientos que contienen este tipo de fluido, para finalmente poder diseñar eficiente y eficazmente una planta de tratamiento, ya que involucran elevados costos de inversión. Esto como introducción me parece que es bastante... Entrando ahora, dándole importancia a lo que es las características y propiedades, vamos a darle la palabra al ingeniero Carlos Rengel. Vamos a continuar entonces con las características y propiedades físicas del gas natural. El gas puede ocurrir en yacimientos libres, asociados, o yacimientos con petróleo y de condensado. De aquí su importancia, ya que esto determina el comportamiento de los yacimientos que contienen estos fluidos. Entre las propiedades más importantes podemos encontrar el peso molecular, la densidad del gas, la gravedad específica, el factor volumétrico, la riqueza líquida, el poder calorífico y la compresibilidad del gas.
Vamos a ver el peso molecular aparente. Cuando se trata de mezclas no se habla de peso molecular, sino del peso molecular aparente, pues la mezcla está compuesta por moléculas de diferentes tamaños y no es más que la sumatoria de los pesos moleculares del compuesto multiplicado por su composición o fracción molar. Matemáticamente se puede decir que es la sumatoria de los Y sub I por los M sub I, donde Y sub I es la fracción molar y M es el peso molecular. La densidad está definida como la relación entre la masa sobre el volumen, la masa del gas sobre el volumen del gas. Si aplicamos la ley general de los gases reales y despejamos el volumen, la ecuación quedará como peso por la masa entre el factor de compresibilidad por R por T. Adelante. Gravedad específica. La gravedad específica no es más que la relación entre la masa del gas y la masa molecular del aire. Factor volumétrico. El factor volumétrico se define como el volumen que ocupa un gas en el yacimiento. Si aplicamos la ley de los gases reales, tenemos entonces que el factor volumétrico definido por B va a ser igual a Z por P1 por T1 sobre Z1 por P por T1, donde T y P son la presión absoluta y Z es el factor de compresibilidad. Riqueza líquida. Se refiere a la cantidad de propano y componentes más pesados que se pueden obtener de un volumen dado de gas. Esto se representa como GPM, que no es más que la cantidad de galones de líquido que se pueden extraer de cada 1000 pies cúbicos de gas natural. Por ejemplo, si hablamos de 3 GPM, quiere decir entonces que extraemos 3000 galones de líquido por cada millón de pies cúbicos medidos en condiciones estándar. GPM no es más que la sumatoria de los M sub I por Y sub I sobre la densidad de cada uno de los componentes. Adelante. Poder calorífico. Es la cantidad de calor que se puede obtener de un combustible cuando se quema en forma completa y sus productos son enfriados hasta la temperatura original de la mezcla. El poder calorífico se puede representar de dos formas: poder calorífico superior y poder calorífico inferior. El poder calorífico superior no es más que la combustión completa del combustible cuando el vapor de agua originado en la combustión está completamente condensado. Y el poder calorífico inferior no es más que la cantidad total del calor desprendido en la combustión completa del combustible cuando todo el agua en los productos permanece como vapor. En la realidad, los gases no se comportan como de acuerdo a las características de un gas ideal, razón por la cual el poder calorífico debe corregirse, teniendo en cuenta el factor de compresibilidad Z. En la ecuación que se muestra, PCR es el poder calorífico real y ZM corresponde al factor de compresibilidad de la mezcla gaseosa. A continuación vamos a tener los métodos para calcular la compresibilidad del gas del señor Jorge Rivas. Sí, continuando con nuestra presentación, vamos a hablar ahora sobre los métodos para calcular la compresibilidad del gas. Adelante. Es importante resaltar que los gases reales son tratados y procesados en las plantas de la industria del gas. Por tal razón, se basan inicialmente en la ecuación de estado de los gases ideales, pero en este caso los gases ideales son tratados a baja presión y temperatura, donde están involucrados, inclusive para poder armar esta ecuación general, está involucrado la ley de Boiler, la de Charles, que no es más que la de Gay-Lussac, y también la ley de Avogadro, para su determinación, presentando la ecuación general de los gases ideales. Para poder trabajar con mezcla de gases, tenemos que introducir un factor de corrección, que es el factor de compresibilidad Z, para poder inclusive trabajar las altas presiones y temperaturas, ¿okay? Quedando la ecuación como se muestra a continuación. Es importante resaltar que el factor de compresibilidad Z es clave para medir el comportamiento real de los gases o de los hidrocarburos en estado gaseoso, ¿okay? Por lo tanto, todos los cálculos estándar afectan todos estos parámetros. Entonces hay que corregirlos a través del factor Z. Z no es más, en su definición, no es más que el volumen actual de los moles de gas a presión y temperatura
a un volumen real de este mismo comportamiento de los gases ideales. Adelante. El factor Z para diferentes gases ha sido determinado con base a los teoremas de estado correspondiente, que esto no es más que medirlos a propiedades similares en determinadas condiciones con referencia a ciertas propiedades base. En este caso, cuando hablamos de propiedades base, estamos hablando de presión y temperatura pseudo reducida, es decir, a condiciones de cualquier tipo de gas tiene el mismo Z, basado en las siguientes ecuaciones. Presión reducida no es más que la presión absoluta sobre la presión pseudocrítica, y la temperatura solución no es más que la temperatura absoluta sobre la temperatura pseudocrítica. Siempre vamos a llevar pendiente estas dos ecuaciones que van a ser utilizadas más adelante.